¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en el trading con apalancamiento en el mundo de las criptomonedas. Hay que verlo como lo que es, un arma de doble filo. Por un lado, puede generar ganancias que parecen de otro planeta, pero por el otro, el riesgo es igual de grande. Así que, vamos a desmenuzar cómo se puede dominar esta herramienta sin terminar con un desastre. Para empezar, una pregunta que suena casi a truco de magia, ¿no? ¿Cómo es posible que un movimiento mínimo de apenas un 1% en el mercado pueda resultar en un 100% de ganancia, o sea, duplicar una inversión? La respuesta es, es sorprendentemente sencilla, pero muy poderosa. Todo se reduce a usar capital prestado para amplificar cada una de las operaciones. A ver, veamos esta magia en acción con números. Con solo $100 de capital propio, un movimiento del 1% en el mercado, la verdad, sería casi nada. Pero al aplicar un apalancamiento de 100x, como se ve clarito en la última fila, esa ganancia minúscula se convierte de repente en $100. Estamos hablando de un retorno del 100% sobre la inversión inicial. Este es, en esencia, el increíble poder del apalancamiento. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque esa misma fuerza que multiplica las ganancias, pues actúa con exactamente la misma intensidad, pero en contra. Un pequeño movimiento en la dirección equivocada puede no solo borrar las ganancias, sino, liquidar por completo la posición inicial. Por eso decimos que es un arma de doble filo. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo se puede manejar este poder sin que nos aniquile? La respuesta no está en cruzar los dedos y esperar lo mejor, para nada. Está en la estrategia, y más específicamente en la estrategia automatizada. Veamos cómo se construye esa red de seguridad. El primer pilar, la base de toda defensa, es el famoso stop loss. Es la regla más básica y, créanme, la más fundamental. Es una orden automática que le dice al sistema, oye, si las cosas se ponen feas y llegamos a este punto, sácame del mercado ya. Es como el freno de emergencia que puede prevenir una catástrofe. Esta tabla es crucial. Fíjense bien cómo el margen de error, ese pequeño espacio para respirar, se desvanece a medida que el apalancamiento sube. Con 5x, el activo puede caer un 20% antes de la liquidación. Pero si nos vamos al extremo, a 100x, una caída de apenas el 1% es suficiente para perder todo el capital de esa operación. Aquí el stop loss deja de ser una opción, se vuelve una necesidad absoluta. Aquí es donde la estrategia se pone más interesante, más sofisticada. En lugar de aventar todo el capital a una sola operación, lo que se hace es usar solo una pequeña parte, digamos el 20%. ¿Y el otro 80%? Se guarda, se queda en reserva como un colchón, como un amortiguador de capital para absorber esas caídas inesperadas y darle a la posición más chance de sobrevivir. Y este es el resultado de aplicar esa estrategia. Miren la columna de 100%. Sin cobertura, ya vimos que una caída del 1% nos liquida, pero con la cobertura del 80%, miren esto, la posición ahora puede aguantar una caída de hasta el 4%. Es decir, hemos cuadruplicado nuestra capacidad de resistencia. La cobertura no es que elimine el riesgo, pero sí expande, y mucho, nuestro margen de supervivencia. Ahora, seamos honestos, gestionar todo esto a mano en un mercado que nunca duerme es casi imposible. Por eso existen herramientas de automatización que funcionan como un ejecutor perfectamente disciplinado. Aplican estas reglas tan complejas al instante, sin dudar, y lo más importante, sin el factor emocional que tantas veces nos juegan contra. Muy bien, ya entendemos las herramientas, pero ahora viene lo bueno, cómo se aplican. Porque una estrategia no es de talla única. Cada activo digital, cada cripto, tiene su propia personalidad, su propia volatilidad. Y la estrategia, claro, tiene que adaptarse a ella. Este mapa de calor nos dice muchísimo. Muestra de una forma supervisual que no todas las criptomonedas se comportan igual. Los tonos más hacia el verde nos indican activos que aguantan mejor las caídas, mientras que los colores más tenues, los más débiles, señalan una mayor sensibilidad. Y esto es fundamental, porque la elección del apalancamiento tiene que ir de la mano con la resistencia del activo. Y aquí están los datos duros que respaldan esa imagen. Para movimientos muy pequeños, micromovimientos, los activos más grandes como Bitcoin o Ethereum pueden manejar apalancamientos altos de 50x o incluso 100x. Pero para caídas más pronunciadas o con altcoins que son mucho más volátiles, es vital, es esencial reducir el apalancamiento a niveles más conservadores, como 10x o 5x si se quiere sobrevivir. Perfecto. Ya vimos el poder, el riesgo, las redes de seguridad y cómo adaptar todo según el activo. Creo que es hora de juntar todas las piezas del rompecabezas en una sola herramienta que nos ayude a tomar decisiones. Llegamos a la pregunta clave.
Con tantas cosas en juego, apalancamiento, el tipo de activo, el objetivo de ganancia, ¿cómo se puede navegar toda esta complejidad? Pues la respuesta está en visualizarlo todo junto, de una manera que tenga sentido. Y esta es la culminación de todo el análisis. Este mapa de calor es básicamente una guía de estrategia. Nos cruza el nivel de apalancamiento con la meta de ganancia y nos sugiere qué tipo de activo se comporta mejor en cada zona, todo con colores que nos indican el nivel de riesgo. Es, por así decirlo, una brújula para el trader. A ver, vamos a interpretar el mapa. Las zonas rojas y naranjas podemos verlas como la ruta segura, o sea, menor apalancamiento, menos riesgo de que nos liquiden de golpe, pero se van a necesitar muchísimas operaciones para llegar a la meta. Por otro lado, las zonas verdes y amarillas son la vía rápida. Apalancamiento altísimo, se necesitan pocas operaciones, sí, pero el riesgo de un accidente, de una liquidación, es mucho, mucho mayor. Y este gráfico lo deja todavía más claro, de una forma muy contundente. Vean la barra azul de 5X. Se necesitan más de 600 operaciones para llegar al objetivo. Ahora comparen con la barra roja de 100X. Bastan solo 6. Esto nos muestra de forma muy visual esa balanza, ese intercambio fundamental entre la cantidad de operaciones que se hacen y el nivel de riesgo que se está asumiendo. Bueno, pues llegamos al final de este recorrido. Hemos desmenuzado una de las herramientas más potentes y a la vez más peligrosas del mundo del trading. Entonces, ¿cuál es la idea principal con la que debemos quedarnos? La idea central es esta. El apalancamiento por sí mismo no es bueno ni malo. Es simplemente una herramienta. Su éxito o su fracaso dependen totalmente del contexto, del activo que se elige, de la red de seguridad que se implementa y sobre todo de la disciplina para ejecutar la estrategia sin desviarse. Y para cerrar, una pregunta que da para pensar. Con estas herramientas que automatizan estrategias tan complejas, ¿estamos entrando a una nueva era de trading más estratégico, más disciplinado? ¿O simplemente hemos construido una máquina más eficiente para facilitar las apuestas de alto riesgo? La respuesta quizá depende de quién esté detrás de los controles. Gracias por habernos acompañado.